Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast Ideas que Inspiran. Hoy hablaremos sobre un tema que, aunque suena muy antiguo, sigue siendo más actual que nunca. El tema es los métodos filosóficos. En un mundo lleno de información rápida y respuestas inmediatas, ¿todavía tiene sentido la filosofía? Para conversar sobre esto nos acompaña hoy Juan David, que es un seminarista y estudiante de filosofía. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, me alegra estar aquí y poder compartir un poco sobre cómo la filosofía sigue ayudándonos a comprender la realidad y a pensar con más profundidad. Comencemos por algo fundamental. Tú mencionas que la filosofía busca ir más allá de lo superficial. ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, la filosofía no se conforma con las apariencias, ¿sí? Su misión es descubrir la esencia de las cosas, de lo que hay detrás de lo que estamos viendo. Por ejemplo, cuando hablamos de la inteligencia artificial, muchos se enfocan solo en cómo funciona, pero la filosofía se pregunta qué significa esto para la dignidad humana o cómo cambia nuestra forma de entender lo que es ser persona. Entonces podríamos decir que la filosofía nos invita a mirar más profundo, a no quedarnos solamente con lo evidente. Exacto, nos enseña a pensar con calma y a no aceptar todo sin antes reflexionar. Hablemos ahora de los métodos filosóficos. A veces la gente escucha esa palabra y piensa que son cosas complicadas o antiguas. ¿Podrías explicarnos algunos de ellos de una manera sencilla? Claro, el pensamiento filosófico tiene muchos caminos, o como se dice técnicamente, métodos. Cada uno de ellos nos ofrece una forma distinta de acercarnos al conocimiento. Veamos algunos. La mayéutica fue propuesta por Sócrates. Consiste en hacer preguntas hasta que la otra persona descubra la verdad por sí misma. Por ejemplo, cuando un estudiante realiza la pregunta a un maestro, en lugar de responderle, lo guía para que él mismo vaya encontrando la respuesta. Eso pasa mucho en las clases donde el maestro te dice, piénsalo tú mismo. El racionalismo, que confía en la razón como fuente del conocimiento. Por ejemplo, cuando analizamos un problema con lógica y argumentamos, estamos usando este método, muy presente en la ciencia y la tecnología. ¿Y qué hay de esos otros métodos más modernos, como la fenomenología o la hermenéutica? La fenomenología nos invita a descubrir las experiencias tal como las vivimos, sin ningún perjuicio. Esto sirve mucho hoy para entender fenómenos sociales y culturales desde lo que las personas sienten realmente. La hermenéutica se centra en la interpretación. Por ejemplo, cuando analizamos una pregunta o un discurso político, para descubrir qué valores o mensajes hay detrás de dicho discurso, o estamos haciendo hermenéutica. ¿Y la teoría crítica también entra en este grupo? La teoría crítica de la Escuela de Frankfurt busca cuestionar las estructuras de poder, el consumismo o la manipulación en los métodos. Este es un pensamiento muy necesario hoy, pues muchas veces las redes sociales moldean lo que creemos o deseamos. Todos estos métodos muestran que pensar filosóficamente no es algo del pasado, sino una práctica actual, vital y necesaria. Muy interesante. Ahora algo que a veces se pasa por alto. ¿Cómo se lleva todo esto a la práctica? ¿Cómo se refleja en la escritura filosófica? Esa es muy buena pregunta, Diego, porque los métodos filosóficos se traducen en la forma de escribir y argumentar. Por ejemplo, en un ensayo filosófico, el autor puede usar la hermenéutica para interpretar un problema ético o la teoría crítica para analizar la sociedad del consumo. Por el contrario, en un artículo, los métodos ayudan a organizar las ideas y a darles profundidad. En realidad, cada texto filosófico es una invitación al diálogo con la realidad. Entonces podríamos decir que el pensamiento filosófico no se queda en la duda, en el aula,
también se escribe, se comparte y se discute. Exactamente, la filosofía se comunica, provoca reflexión y nos invita a mirar el mundo con otros ojos. Para ir cerrando, después de todo esto que hemos hablado, ¿por qué dirías que los métodos filosóficos siguen siendo importantes hoy? A mi juicio, porque nos enseña a pensar con rigor y con sentido humano. En tiempos donde todo es tan rápido y superficial, la filosofía nos recuerda que preguntar es un acto de libertad. Aplicar sus métodos es una forma de construir una sociedad más crítica, justa y consciente. Qué gran mensaje. Pensar, preguntar y comprender. 3 acciones que hoy son más necesarias que nunca. Gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias a ustedes y ojalá podamos seguir descubriendo que la filosofía no es algo del pasado, sino una herramienta para vivir mejor el presente. Así es. Esto fue Ideas que Inspiran. Hasta la próxima.